2026 va a ser un año clave para la ciudadanía italiana y para todos aquellos descendientes de italianos que viven en el extranjero y que querrían reconocer la ciudadanía italiana iure sanguinis. ¿Y por qué digo que 2026 va a ser tan importante? Porque el día 11 de marzo tenemos ya cita delante de la Corte Constitucional para hablar de la cuestión de inconstitucionalidad que el juez de Torino ha remitido a la Corte respecto a la posible inconstitucionalidad de esa normativa sobre el punto de la retroactividad de la misma. ¿Cuáles son las hipótesis que yo veo más factibles en estos próximos meses? ¿Cuál es la situación futura de esta ciudadanía italiana en base a todo el panorama político, social y judicial actual? Muchas personas se piensan que a partir del 11 de marzo, esperando, obviamente, como esperamos todos, en una positiva resolución por parte de la Corte y de una declaración de inconstitucionalidad de la normativa actual, que es la Ley 74, que había convertido el decreto 36 de marzo de 2025, delante de esa declaratoria de inconstitucionalidad, muchas personas piensan que se volvería a la situación precedente, a la situación de antes de marzo de 2025. Lamentablemente yo dudo muchísimo que sea esa la situación en la que podremos encontrarnos en potencialmente mediados de abril, cuando la Corte se expida sobre este caso. Y dudo que sea esa la situación porque el panorama político actual en Italia nos lleva a pensar que el gobierno sabe perfectamente que esa normativa que aprobó era totalmente inconstitucional y lo hizo con un objetivo que era disminuir, bloquear las solicitudes, la avalancha de solicitudes que se presentaban hasta ese momento en los consulados, en las comunas italianas y en todos los tribunales italianos. Delante de esta situación donde el gobierno ha expresado claramente que ese era el objetivo, yo dudo mucho que se queden ahí con una declaratoria de inconstitucionalidad y acepten el hecho de volver para atrás. Bajo mi punto de vista, lo que hará el gobierno es emitir una nueva normativa que, ya sea burocráticamente o de una manera un poco más constitucional respecto a la que se emitió en 2025, pero que en cualquier caso siga limitando esas solicitudes, estableciendo, pues por ejemplo, unas medidas un poco más complejas para limitar la platea de personas que pueden hacer esa solicitud. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay más que ver las últimas semanas la cantidad de propuestas que se están realizando en el Parlamento italiano, siempre respecto a la ciudadanía italiana. Eso nos da una idea de cuál es la línea que va a llevar el gobierno y por qué es importante actuar hoy. Delante de esta incertidumbre política y social en Italia en este momento, existe, digamos, una posibilidad de bloquear al día de hoy la situación aplicable para nuestro caso concreto. Y esa posibilidad nos la da la vía judicial. ¿Por qué? Porque si hoy presento un recurso a día 22 de diciembre, día en el que estoy grabando este vídeo, si yo la presento a día 22 de diciembre y luego de aquí a un año los jueces toman mi caso y valoran, ¿no?, el caso presentado hoy día 22 de diciembre, lo que tendrán que hacer es aplicar la normativa vigente el día 22 de diciembre. No se aplicará cualquier normativa sucesiva que se haya eventualmente emanado durante este año. Se aplicará la normativa que era vigente hoy. Y la normativa que era vigente hoy podrá aplicarse siempre y cuando sea constitucional la normativa que es hoy aplicable. Me explico. Si hoy es aplicable la normativa del 92, la ley del 92, modificada por parte de la normativa, la ley 74 del 2025,
Si durante este año, antes de que yo vaya a juicio delante de los jueces italianos, si durante este año la norma nueva, ¿no? las modificaciones aplicadas en 2025, por lo tanto la ley del 74, fuera declarada inconstitucional, el juez de aquí a un año podrá aplicar solo la normativa antecedente a esa normativa que ha sido declarada inconstitucional. Por lo tanto, no podrá aplicar la ley 74, no podrá aplicar las nuevas normas que se hayan eventualmente emanado después de la presentación del recurso mío personal, y por lo tanto se verá obligado a aplicar la vieja normativa del 92 que determinaba que es italiano el hijo de italiano. Por eso entenderéis la importancia de hoy bloquear vuestra posición actual, en una situación que es la más, certera, entre comillas, jurídicamente hablando. Porque si yo hoy sé la norma que se puede aplicar a mi caso y sé que potencialmente esa norma que hoy se puede aplicar es bastante probable que sea declarada inconstitucional, eso quiere decir que en un futuro todos los casos que se hayan presentado hasta la fecha de la audiencia o hasta la fecha en la que eventualmente el gobierno emita otro tipo de normativa aplicable, todos esos casos se les aplicará la normativa que sea constitucionalmente legítima en el momento de presentación del recurso. Por eso es tan importante, hoy como hoy, presentar un recurso antes de tener la declaratoria de la Corte Costituzionale, porque no nos da ninguna certeza esperar. Esperar significa poder exponernos a nuevas modificaciones y a un panorama que es totalmente incierto. Presentar hoy el recurso, bajo mi punto de vista, es la estrategia legal más sensata por el momento.